Buenos días a todos. Gracias, doctor. Mi nombre es Diana Lozano, residente de primer año, y vamos a impartir la clase acerca de los signos que podemos encontrar en la radiografía de tórax. Es importante siempre saber que cada uno de estos signos radiológicos son producto de anomalías clásicas o características de una patología o grupo de patologías que pueden ser similares, pero que podemos encontrar algunos signos radiográficos que nos pueden orientar. Siempre también es importante saber que tenemos que orientarnos siempre con la clínica del paciente. Un buen interrogatorio del paciente nos puede hacer un diagnóstico completamente diferente. Aún así, teniendo los signos radiográficos, nos puede orientar a diferentes patologías. Entre los signos que vamos a ver el día de hoy, pues vamos a encontrar algunos signos localizadores y otros signos indicadores. Como su nombre lo dice, los signos localizadores nos pueden ayudar a localizar dónde se encuentra una lesión. Entre ellos tenemos el signo de la silueta, el signo cervicotorácico, el signo de la S de Golden, o signo de oro. También tenemos otros signos indicadores de algunas patologías, como vamos a ver el signo del broncograma aéreo, signo de la fisura abultada, el signo del surco profundo, signo del diagrama continuo, signo de la botella de agua, la triada de Garland, la joroba de Hampton, signo de Westermann, el signo de Fleissner y signo de dedos en guante. Cada uno de estos signos los vamos a detallar a continuación y vamos a ver cómo nos pueden orientar a diversas patologías. En primer lugar, vamos a hablar del broncograma aéreo. Recordemos que esto se refiere a un fenómeno en el cual los bronquios llenos de aire se hacen visibles ante la opacidad de los alvéolos circundantes. Sabemos que normalmente por su densidad, tanto los bronquios como los alvéolos no son visibles, pero cuando hay un cambio o un proceso alveolar patológico, esto suele cambiar. ¿En qué procesos patológicos? Pues tenemos en neumonías, atelectasias, hemorragias pulmonares, edemas pulmonares e incluso en causas neoplásicas, como es el carcinoma broncoalveolar o el linfoma pulmonar, o incluso en casos de infartos pulmonares. ¿Cómo vamos a observar? Pues vamos a observar como imágenes en esta, bueno, es una radiografía posterior anterior de tórax. Vamos a ver imágenes radiolúcidas tubulares que van a corresponder a los bronquios que ahora, por el cambio de sus densidades, van a verse por el contraste, perdón, del parénquima pulmonar, que ahora va a estar consolidado, nos va a dar estas imágenes hiperlúcidas tubulares. Tenemos también el signo de la fisura abultada, que como su nombre dice, es un abultamiento en las fisuras lobares que pueden verse en radiografías simples de tórax. Esto va a ser producto de grandes cantidades de exudado producidos por muchas bacterias. Entre ellas, la más común que puede dar tanto exudado es la Klebsiella pneumoniae, seguido de patologías como la tuberculosis, neumonía neumocócica e incluso la influenza. Y podemos verla también en patologías neoplásicas. Esto tenemos una radiografía anteroposterior de tórax, donde vamos a observar esta gran consolidación que hay en el lóbulo superior derecho, lo cual va a producir este abultamiento en lo que es la fisura menor, y esto es lo que llamamos nosotros como signo de la fisura abultada. Ya sabemos, si lo encontramos, podemos pensar en procesos infecciosos dentro de los agentes antes mencionados. También tenemos el signo del surco profundo, que este signo lo solemos observar en radiografías tomadas en proyecciones, lo observamos en proyecciones anteroposteriores y el paciente en posición de cúbito supino, que nos van a orientar a causas como es el neumotórax, donde vamos a observar
la acumulación, un área de hiperlucidez y con mayor profundidad hacia el ángulo costodiafragmático lateral en comparación del ángulo contralateral. Esto es debido a la acumulación de aire en lo que son las partes no dependientes de la pleura, es decir, en la parte anterior y basal, en contraste con la oposición, como lo que encontraríamos en una posición en bipedestación, donde el aire pues se nos acumularía en las partes de las vértices de la pleura. Este signo tenemos que buscarlo mucho en aquellos pacientes que han tenido traumatismos graves o pacientes que tienen ventilación mecánica por producto de un barotrauma. También tenemos el signo del diafragma continuo, que esto no es más que la acumulación de aire en el borde inferior del corazón y la parte superior del diafragma, lo que igual va a resultar en una visualización completa del diafragma en una radiografía de tórax. Sabemos que esto no es normal, sabemos que la parte media del diafragma siempre no es visible. Y si lo encontramos, podemos pensar que estamos en presencia de un neumomediastino. Esto nos va a ayudar, esto es una herramienta, este signo nos puede servir como una herramienta para diferenciar entre lo que es un neumomediastino y donde vamos a encontrar el signo del diafragma continuo, en cambio de un neumotórax, que sabemos que no vamos a encontrar esto. Tenemos aquí pues tenemos una radiografía anteroposterior de tórax donde vemos esta área de hiperlucidez, ¿verdad? Como hablábamos, en el borde inferior del corazón y en el superior del diafragma. Tenemos también el signo de la botella con agua, que se refiere más que todo a la forma de la silueta cardíaca. Este se suele presentar en pacientes que tienen un derrame pericárdico. Como su nombre dice, recordemos que por física normal, el líquido acumulado en la parte inferior va a ser más que el hay en la parte superior. Entonces, esto nos va a dar una imagen como en botella con agua. Entonces, si encontramos este signo, tenemos que orientarnos más la clínica del paciente en un derrame pericárdico. Tenemos también la triada de Garland. La triada de Garland se asocia a lo que es la sarcoidosis. Es también llamado el signo del 1, 2, 3, donde el 1 es representativo de una adenopatía paratraqueal derecha, el 2 es una adenopatía iliar derecha y el 3 una adenopatía iliar izquierda. Si encontramos esta triada, pues debemos más la clínica pensar en una sarcoidosis. En cuanto al signo del dedo del guante, este es un signo que fue descrito por primera vez en 1978 por Mixer en un caso de un paciente con aspergilosis broncopulmonar alérgica. ¿Qué es el signo del dedo en guante? Pues es una opacidad de densidad del tejido blando tubular que irradia desde el ilio pulmonar hacia la periferia y esto da una imagen semejante a dedos de guante. Normalmente este signo ocurre debido a la impactación de moco en los bronquios, lo cual va a resultar en bronquiectasias. Este signo puede ocurrir en dos patologías principales. Puede ser de causa obstructiva y no obstructiva. Dentro de las patologías obstructivas comprende muchas veces procesos neoplásicos benignos como hemartromas, lipomas, y otras veces en neoplasias malignas, entre ellos el carcinoma broncogénico e incluso metástasis que van a obstruir el bronquio y va a hacer que se acumule, ¿verdad? Ese moco ahí y nos va a dar esta imagen. También tenemos el signo de la S de Golden o signo de oro. Este signo va relacionado a causas obstructivas
del bronquio principal. Lo vamos a visualizar normalmente en proyecciones tanto más habla de anteroposteriores, pero también en postero anterior. Y se van a presentar cuando tenemos un colapso del lóbulo superior derecho asociada a una adenopatía iliar derecha. Entonces vamos a tener el signo de la S, donde la parte cóncava de la S está debidamente relacionado a lo que es el colapso del lóbulo superior derecho. Y la parte convexa de la S está relacionada a la masa iliar derecha. Y tenemos nuevamente, para orientarnos, de cóncava y la parte convexa, ¿verdad? Tenemos diferentes y vamos a encontrar diferentes formas, no siempre están marcados, pero siempre vamos a encontrar una S. Tenemos otros signos que pueden ser asociados a otras patologías, dentro de ellas está la tromboembolia pulmonar, y aquí tenemos el signo de Fleischner. Este signo fue descrito por primera vez por Felix Fleischner y no es más que una dilatación de las arterias pulmonares proximales debido a una embolia pulmonar, donde vamos a ver que la arteria pulmonar se agranda o dilata, y esto puede ser debido pues a la obstrucción del émbolo y al aumento de la presión en la arteria pulmonar. El signo de Fleischner también recibe el nombre como de salchicha, donde vamos a ver entonces una arteria pulmonar, en este caso descendente, vamos a verla más dilatada. También tenemos el signo de Westermann, que ese signo también lo podemos encontrar en lo que es la tromboembolia pulmonar, y está relacionada a áreas de hiperlucencia, ya sean focales o periféricas, que van a estar asociadas a oligoemia. Generalmente la podemos encontrar más que todo en bases, y esto es debido a una reducción del flujo sanguíneo distal en el vaso fluido. Tenemos así también el signo de las alas en mariposa, que normalmente lo solemos encontrar en los pacientes que tengan un edema pulmonar, hemorragias alveolares difusas. Este signo representa pues consolidaciones alveolares bilaterales que podemos observar tanto en proyecciones anteroposteriores y posteroanteriores, y suelen ser propias de los edemas de pulmón, aunque también lo podemos ver en otras patologías que causan neumonías atípicas o hemorragias pulmonares, ¿verdad? Pues aquí tenemos una afección en esta radiografía posterior anterior de tórax, tenemos una afección alveolar difusa bilateral, la cual es simétrica en ambos campos pulmonares. Tenemos también el signo de la joroba de Hampton, que también es otro signo que podemos encontrar en la tromboembolia pulmonar. Es posiblemente un signo clásico de la tromboembolia, que se presenta como un área de radioopacidad en forma de cuña o triangular, normalmente en los bordes costodiafragmáticos, y normalmente vamos a verlo y son indicativos de áreas de infarto pulmonar. Tenemos así también el siguiente signo, que es un signo, si lo recordamos al inicio, un signo localizador, como es el signo de la silueta. Este signo se presenta cuando hay una lesión intratorácica que puede tocar el borde del corazón, ya sea la aorta o el diafragma. Y en este borde del corazón se ve obliterado en las radiografías. La ausencia o presencia de la silueta nos va a ayudar
como habíamos mencionado anteriormente, a localizar anatómicamente dónde se encuentra la lesión. Y esto se va a basar en el hecho de las densidades en las estructuras cercanas, como resultado de las diferentes sombras radiológicas que podemos tener. Es decir, en otras palabras, si una lesión oblitera el contorno cardíaco, será considerada como una lesión posterior y se puede ser localizada en los lóbulos inferiores. Si la lesión oblitera total o parcialmente lo que es la silueta, la vamos a considerar que es una lesión anterior. Aquí tenemos a donde no hay una obliteración de la silueta cardíaca, la podemos considerar entonces que es una lesión anterior, y en la siguiente radiografía posterior anterior de tórax vamos a ver que todo lo que es borde, la silueta cardíaca está borrada, entonces podemos considerarla como una lesión anterior. Tenemos también así el signo cérvico-torácico. Este signo fue descrito por primera vez por Benjamin Felson. Y entre las causas que podemos tener, tenemos el timoma, los teratomas, los linfomas. Y esto hay que recordar que el borde cefálico nos va a ayudar a diferenciar dónde se encuentra una lesión, si en el mediastino anterior o en el mediastino posterior. Hay que recordar que el borde cefálico del mediastino anterior termina a nivel de las clavículas, mientras el mediastino posterior se extiende más arriba. Por lo tanto, si una lesión desaparece por debajo de las clavículas, consideramos que estamos ante una lesión en mediastino anterior. Y si esta pasa a las clavículas, sobrepasa las clavículas, consideramos que estamos ante una lesión en mediastino posterior. También, como por último, sabemos que tenemos un montón de signos radiológicos en tórax que podemos observar. Tenemos el signo de la figura, del 3. Y este signo lo podemos encontrar en casos de una coartación de la aorta. Y este se hace visible en una radiografía, ya sea posterior anterior o antero posterior, sobre todo usamos más la posterior anterior, donde vamos a notar una escotadura dilatada de la aorta. Y esto va a ser debido al estrechamiento que existe en el área de estenosis. Entonces, si nos basamos en esta figura, vamos a observar que hay un área dilatada, posteriormente un área de estenosis y nuevamente una aorta postestenótica, una aorta dilatada. Y esto nos va a dar el signo de la figura del 3. Cabe mencionar y recordar, ya para culminar, que todos estos signos van orientados según la clínica del paciente, si bien los podemos encontrar y nos pueden ayudar a identificar, localizar una lesión, siempre tienen que ir de la mano con la clínica que tenga el paciente en ese momento. Entonces, eso más que todo, pues es el aprendizaje que tenemos que tener el día de hoy. Sabemos que esto podríamos estar todo el día hablando de diferentes signos, pero estos son los más relevantes que podemos notar en este momento. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Cualquier pregunta, sugerencia, estoy a la escucha. Hola, buenos días, Diana, a todos. Buenos días, doctor. Estuvo muy bonita su clase, felicidades. Gracias. Solo quería agregar que es importante que todos conozcan la nomenclatura de la sociedad de Fleischner, que es como hoy en día o en la actualidad debemos manejar los signos radiológicos, específicamente en tórax. Entonces, siempre considérenlo al momento de hacer un reporte, utilizar esta nomenclatura. Muy bien, gracias, doctor. Wilma, Jorge, ¿tienen algún comentario?
Buenos días, doctor. No, doctor, fue muy buena clase, Diana. Y sí, es algo que nunca se debe olvidar, los signos radiológicos en una radiografía de tórax. Y sí, tal vez tener en cuenta o mencionar, ¿verdad?, la especificidad y la sensibilidad de cada signo. Y una lista de diagnósticos diferenciales, como lo hizo Diana, ¿verdad? Felicidades, Diana, Gracias, por la doctor. clase. La importancia de tener o conocer los signos es precisamente saber la presentación de ellos, en qué patologías pueden estar presentes. No necesariamente estar dando una descripción en una radiografía del signo, sino que evidenciarlo y poder definir que hay hallazgos sugerentes de tal patología porque aparece tal y tal cosa, ¿verdad? En sí mismo no es que yo voy a describir el signo en un estudio radiológico, porque muchas veces el médico tratante no lo conoce, pero sí es importante que nosotros lo conozcamos y sepamos para qué nos sirve y qué información nos puede dar. Por lo demás, felicidades en su clase, Gracias. muy bonita y muy descriptiva. Si Gracias, no doctor. hay más dudas o comentarios o aportaciones, entonces concluimos con la clase del día de hoy.